Y vamos a conversar con la presidenta del Colegio Médico, Isia Siches, está con nosotros en la línea telefónica y le damos la bienvenida. Gracias por estar con nosotros en Infinita y Mega Plus. Bienvenida, buenos días. Hola, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, Isia, déjame preguntarte primero si compartes una proyección que se está haciendo desde el Ministerio de Salud. El gobierno está trabajando con una hipótesis de propagación que plantea que de aquí a fin de año un 10% de los chilenos se va a ver contagiado del coronavirus y esto significa que 1.800.000 personas que progresivamente se irían confirmando, el grueso, cercano al 85%, padecería esta enfermedad en forma ambulatoria y sin mayores complicaciones, y un 15% de los pacientes podría requerir ser internado. ¿Comparte esa proyección del gobierno? Nosotros no hemos podido ver los números ni tampoco los modelos matemáticos que está utilizando el gobierno. En algunas proyecciones con la gran cantidad de susceptibles se entiende que pudiera afectar hasta el 60% de la población. La gran pregunta es cuándo, cómo y cómo va a sobrecargar la red sanitaria. Es por eso que hay tanta preocupación en las distintas comunidades médicas por las respuestas gubernamentales. En este caso, yo solo me queda confiar en las proyecciones que tiene el gobierno y también en las estrategias que está implementando. Ahora, en esa misma lógica, ¿hay algo de esa confianza que tú estás planteando que sin embargo te merezca alguna duda? Yo le he pedido al presidente de la República tener un trabajo más directo con nosotros, sobre todo porque es el personal de salud el que va a tener que enfrentar y el que también se va a tener que exponer no solamente al COVID-19, sino que también a la sobrecarga, tanto psicológica como asistencial y física de todo nuestro personal. Es por eso que empezamos a ver hacia dónde va dirigido el buque, cuáles son los argumentos, las medidas y también poder dialogar en torno a algunas de las acciones que nosotros consideramos que hemos tenido problemas en su implementación. Yo se lo he reiterado a él muchas veces, si a él le va mal, nos va mal a todos. El gobierno tiene que, ojalá, abrirse a recibir colaboración de las distintas entidades científicas, técnicas, para poder optimizar el manejo de esta pandemia. En esa misma, en ese mismo escenario, si es posible, primero me describas qué cosas ustedes le han remarcado a la autoridad que podrían haberse hecho mejor. Estoy tratando de mirar el vaso medio lleno, ¿no? Sí, lo primero era poder trabajar en conjunto desde el inicio, desde el día 1 que conocimos de esta pandemia. Nosotros le ofrecimos al ministro de Salud poder trabajar en conjunto para planificar el enfrentamiento. Eso no ocurrió. Con posterioridad también poder tener transparencia en la capacidad que tiene nuestro país, lo que ellos han ido proyectando, la reconversión de camas, la cantidad de ventiladores que van a comprar, cosas tan básicas como esa. Y así también las distintas estrategias. Nosotros entendemos que hoy día el gobierno está concentrado en diagnosticar y aislar los casos presentes en el país, pero nosotros que tenemos que implementar estas medidas, vemos que los primeros días no fuimos tan activos y puede que existan muchos casos que desconocemos. Es por eso que ahora va a existir una estrategia de poder ver la cantidad de circulación viral que hay y se amplió el criterio de casos sospechosos, pero hasta que eso no se ordene, nosotros le hemos planteado al presidente por lo menos darnos más semanas, 2 semanas de cierre para poder optimizar el manejo de los casos sospechosos y ahí retomar la iniciativa del gobierno de aislar y tratar. Cuando tú hablas de, por ejemplo, la compra de ventiladores mecánicos o de la definición de las camas hospitalarias, esta es una cuestión que es compleja desde el punto de vista del mecanismo estratégico, técnico, logístico. ¿Dónde detectas tú que están los principales nudos en esta operación? Bueno, la primera que tenemos es la que tiene que ver con el diagnóstico, porque obviamente esta es una técnica de biología molecular que no está disponible en todos los hospitales públicos. Sí se había montado en muchos de ellos en torno a pandemia y de hecho partiendo ya los primeros casos en el país estaba disponible para el diagnóstico la PCR, además de la colaboración que hacen los centros privados, así también la cantidad de ventiladores mecánicos, pero nuestro esfuerzo más que hoy día concentrarnos en la respuesta de la red
ha sido concentrarnos en las medidas preventivas. ¿Por qué? Porque no queremos repetir el escenario de los países europeos. Sabemos que vamos a tener una gran sobrecarga, pero creemos que todavía tenemos espacios, altas curvas que puede presentar nuestro país. Ustedes han mantenido, no ustedes, me corrijo, si bien el Colegio Médico ha mantenido, en particular tú, Isquia Siche, presidenta del Colegio Médico, diferencias con el ministro de Salud. ¿Cómo se han administrado en medio de la pandemia? Bueno, también se lo he dicho al presidente, desde nuestra perspectiva hay que intentar trabajar en una estrategia con mayor participación, una estrategia que intente dialogar antes de comunicarle a la ciudadanía lo que va a ocurrir, para que exista una línea muy clara y explícita por parte del gobierno y no que nosotros tengamos que leerle la mente al ministro, al presidente hacia dónde vamos, y también que no haya que retroceder en alguna de las estrategias. Por ejemplo, en este caso de la nueva definición de caso sospechoso, esta se baja sin la claridad de cómo vamos a testear a todos los pacientes con dolor de garganta y fiebre. Entonces, nuestros colegas están en los distintos servicios de urgencia presentando todos los problemas que tiene la implementación de este nuevo caso sospechoso, que al parecer era algo que no se analizó al momento de publicar la definición y tampoco se explicitó a qué regiones, a qué tipo de pacientes, porque la capacidad para testear a todos los pacientes con esas características en la actualidad todavía no existe y tampoco está montada, va a producir atochamiento en los servicios de urgencia, así también el tema de las vacunas, tantas iniciativas. Esperamos nosotros que el presidente acoja nuestra solicitud de colaboración y podamos trabajar ya sea con el ministro o con el que el presidente estime conveniente. En esa definición que tú estás haciendo, por ejemplo, de poder testear rápidamente, ¿cuándo podríamos eventualmente pasar a la siguiente etapa en que el testeo sea un poco más rápido, no haya que esperar tanto para tener una respuesta respecto de un potencial contagiado? O aunque no sea tan rápido, por lo menos encontrar puntos que no expongan al resto de la ciudadanía que están en los servicios de urgencia, o encontrar alguna suerte de algoritmo en donde uno va, se testea y se va a la casa a aislar y después se ponen en contacto para confirmar de que tiene COVID, porque no va a requerir quizá una hospitalización, pero podemos lograr un tipo de aislamiento, ya sea en recintos de más baja complejidad o en los hoteles sanitarios, como ha planteado el ministro, para las personas que no puedan aislarse. Estamos conversando con la presidenta del Colegio Médico, Isquia Siches. Hablemos un poquitito ahora de la determinación del estado de excepción constitucional por catástrofe y lo que algunos están planteando también de decretar derechamente cuarentena en regiones. Definamos primero la opinión que tiene el Colegio Médico sobre este último punto. Bueno, nosotros le propusimos al presidente el día lunes que mientras optimizábamos el manejo de diagnóstico y aislamiento, mientras educábamos a la ciudadanía que todavía el lunes no estaba tan entendiendo a lo que nos enfrentábamos, pudiéramos tener un aislamiento más activo que lo que teníamos, suspendiendo justamente todas las actividades recreativas, suspendiendo las clases y distintas iniciativas. Ellos tenían mucho interés de poder hacer vacunación antes de estos cierres, pero esto no era permanente, era para poder ordenarnos y disminuir la circulación de virus, de casos que se nos hubieran escapado hasta que ellos presentaran síntomas y poder diagnosticarlos efectivamente. La medida no ha sido acogida, pero sí rescato que la propia ciudadanía, los alcaldes y distintas otras personas del sector privado, empresarios, han comprendido la magnitud de lo que enfrentamos y de forma muy comprometida con el país han tomado medidas de distanciamiento social con sus trabajadores y los propios ciudadanos han suspendido actividades recreativas, los movimientos sociales han suspendido llamados a convocatorias de marchas o concentraciones, porque todos nos tenemos que cuidar entre todos. Ahora, es que esto es un tema
que tiene un grado de complejidad que es brutal, porque es cierto que el lockdown, como algunos lo están denominando, o el cierre o la cuarentena, como lo queramos ver, requiere haberse preparado lo suficiente como para poder administrar ciudades o incluso regiones y no quedarse con los problemas propios, por ejemplo, de la cadena de abastecimiento esencial, que efectivamente se puedan trasladar productos de un determinado lugar a otro, o por decirlo de alguna forma, todos los otros componentes sociales que pueden tener adicionales a cerrar una ciudad que de alguna manera podrían generar un impacto todavía más nocivo. ¿Cómo se administra eso? Porque, como bien me apunta mi compañera Connie Stevicic, de repente da la sensación de que, a pesar de lo relevante que es, está muy medicalizado el tema de discusión, pero no estamos mirando esos otros componentes sociales que podrían generar también efectos nocivos. Sí, justamente fue lo que pudimos conversar con gente de la CPC, con también la SOFOFA, porque obviamente hay espacios de la vida que van a tener que seguir funcionando. Por ejemplo, el propio personal de salud. Nosotros no tenemos espacio para poder quedar en aislamiento, en cuarentena o en todas las medidas que se pudieran tomar en un supuesto lockdown. Hay que seguir con el transporte, hay que continuar, tal como tú dices, con los supermercados, las farmacias, pero también algunos otros servicios que a veces uno no mentaliza, como la recolección de la basura y labores productivas que permiten distribuir gran parte de los elementos de primera necesidad y también la producción, como por ejemplo ocurre en el espacio agrícola, y eso tiene muchos factores intermedios, desde el temporero hasta quien sube, maneja el camión, carga, descarga, traslada, tantas partes de la vida que requieren efectivamente un funcionamiento, pero hay muchas otras que podríamos disminuir de forma importante y que tiene un impacto sobre todo para darnos tiempo para avanzar en la estrategia del gobierno de diagnosticar y tratar. El problema que vemos nosotros es que si no hacemos medidas activas para aplanar la curva, es probable que podamos tener una evolución parecida a la de Italia, y le hemos pedido tiempo al gobierno para justamente que el Ministerio de Salud mejore la implementación de la estrategia que ellos han planteado. Sí, estamos conversando con la presidenta del Colegio Médico, Isquia Siches. Te escucho un poco lejos, Isquia. No sé si está con un sistema de manos libres, pero se te escucha un poquitito lejos. A ver si es posible que te puedas acercar un poquitito más al micrófono del sistema que estés utilizando. Déjame preguntarte entonces, siguiendo esta definición que tú me estás haciendo, esta descripción, ¿dónde podría entonces estar la mayor preocupación para el sector del colegio médico? Por ejemplo, ¿a ustedes les parece que es una buena fórmula el utilizar hoteles? ¿Es una buena fórmula, por ejemplo, espacio riesgo en caso de que tengamos un crecimiento explosivo de nuevos casos de coronavirus? No pude escuchar muy bien la pregunta. ¿Me la puedes repetir, sí, la última parte? Sí, ahí te escucho muy bien. Te preguntaba yo, ¿dónde sientes tú entonces que podríamos eventualmente encontrarnos con mayores dificultades? Y te preguntaba, por ejemplo, si te parece una buena fórmula la de utilizar hoteles o, por ejemplo, espacio de riesgo en caso de que se genere un aumento explosivo de contagios. Tengo muchos problemas para escucharte, pero supongo que si es que necesitamos otra estrategia territorial. No pude escuchar la pregunta nuevamente. Sí, déjame volver a intentarlo. No sé si me estás escuchando mejor ahí. Sí, te escucho ahora, sí. Ya, perfecto. Te preguntaba si, por ejemplo, la estrategia de los hoteles o de de espacio riesgo es una buena estrategia para ti. Nosotros planteamos que, sobre todo porque habían pacientes que tenían indicación de aislamiento, es decir, tenían COVID-19 diagnosticado y que no estaban cumpliendo óptimamente el disminuir el contacto con otras personas, produciendo nuevos contagios, que era necesario quizá institucionalizar, es decir, dejar en algún lugar, tal como lo hacemos, por ejemplo, con los pacientes que tienen tuberculosis en algunos centros, poder dejar, pero con condiciones de bastante menor complejidad. Esto podía ser un recinto hospitalario o una clínica de menor complejidad que el Estado reclutara para sobre todo hospitalizar pacientes que tuvieran dificultades para cumplir con el aislamiento. Recordemos que después de terminar los síntomas, la indicación es que los pacientes se mantengan en el aislamiento por más de 14 días,
Obviamente hay personas que están solas, que no tienen los elementos para poder aislarse, y dado que eso al parecer no había tanta capacidad, el Estado ha planteado esta otra estrategia. Yo creo que hay que ser flexibles a tomar justamente todas las iniciativas, y la iniciativa eventualmente de un hotel sanitario, optimizando las condiciones para que sea lo más parecido a un recinto asistencial. Creo que nosotros no nos vamos a oponer para nada. ¿Tiene nuestro país el suficiente personal médico capacitado para hacerle frente al peor escenario que ha descrito el Ministerio de Salud al momento de grandes contagios en la población? Obviamente la cantidad de intensivistas no va a dar abasto, es por eso que todos los internistas vamos a tener que volver a leer nuestros libros de ventilación mecánica, y hay ya capacitaciones no solamente para el personal médico, sino que también al de enfermería, el de kinesiología, los técnicos paramédicos. En general, el trabajo de cuidados intensivos es un trabajo muy multidisciplinario, muy complejo, y que obviamente necesitamos al personal más capacitado, pero tal como lo hicimos en pandemia, ya los equipos de la sociedad intensivo han estado trabajando con el ministerio para poder capacitar a más especialistas y poder también pasar visitas, sobre todo con los pacientes que tengan una evolución más tórpida. Hay pacientes que van a requerir ventilación mecánica, pero va a ser una ventilación entre comillas sencilla. Pero hay otros que tienen fallas respiratorias catastróficas, que evidentemente van a requerir a nuestros mejores especialistas, porque todavía no tenemos un tratamiento efectivo contra el COVID, y son pacientes muy complejos de manejar. Déjame preguntarte, Isquia Siches, no sé si te has enterado de la controversia de los internos de séptimo año de la carrera de medicina de la Universidad Católica, que mandaron una carta para anunciar una paralización indefinida de actividades y así no prestar apoyo en el Hospital Clínico de la UC en medio de esta emergencia sanitaria por el coronavirus. Ellos están pidiendo que las actividades del internado se suspendan hasta que sea necesaria la presencia de más personal, a modo de disminuir el riesgo de que sean vectores de contagio. ¿Qué opinión tienes frente a esto? Nosotros desde nuestra perspectiva obviamente vamos a requerir a los internos de medicina. Ellos no están titulados bajo supervisión de médicos formales, van a tener que colaborar. Obviamente esta acción para quienes no han egresado no es obligatoria, pero yo espero que nuestros futuros médicos estén absolutamente disponibles para contribuir en este desafío sanitario. Así también resolver problemas que hemos tenido en la cobertura y en la seguridad que ellos tienen. En algunos recintos asistenciales no se les ha vacunado, no se les entrega elementos de protección personal, algo que parece básico, y creo que es un conflicto que lo vamos a resolver, espero, el día de hoy, justamente porque hay que, en primer lugar, capacitarlos en el uso de los elementos de protección personal, y en segundo, justamente capacitarlos para el enfrentamiento de COVID-19. Creo que es un conflicto que tiene más que nada a ver con el tema, además, de la seguridad sanitaria, sobre todo porque el personal de salud nos va a responder nuestras mutualidades, porque se va a entender como una enfermedad en el contexto laboral, tanto para las licencias como para si alguien tiene un desenlace un poco más tórpido. Ellos no están protegidos por ningún tipo de seguro de salud hasta la fecha. Creo que son más materias operacionales que no haya voluntad de colaborar. Confío en que los futuros médicos también van a estar disponibles para colaborar en esta emergencia sanitaria. Te voy a hacer una pregunta que se cruza hacia quizás un rol político-social que te ha tocado jugar. Has tenido reuniones con el presidente de la República, con el ministro de Salud, con los empresarios, con los presidentes de todos los partidos políticos con representación parlamentaria, una cuestión inédita por lo demás en el último tiempo en Chile, incluso con los estudiantes secundarios. ¿Cuánto te ha costado tener que ejercer además ese rol tan articulador que evidentemente trasciende mucho el de la función de dirigir un gremio médico? Bueno, en realidad dentro de la comunidad médica es lo que ellos esperan. Nuestros colegas están todos muy preocupados por cómo vamos a abordar este desafío, tener información y además poder colaborar, porque son efectivamente ellos, junto al resto del equipo de salud, quienes van a tener que enfrentar esta emergencia. Falta algunas claridades.
Yo personalmente, en realidad a mí me toca hacer la vocera de un esfuerzo que es muy colectivo. Tenemos muchas personas que están trabajando con nosotros, expertos, matemáticos, virólogos, las distintas sociedades científicas también están trabajando alineadas con el Colegio Médico para poder contribuir con el esfuerzo del Ministerio. Y en esa perspectiva no tengo la menor duda que nuestros colegas van a valorar el rol que hemos estado cumpliendo como colegio, pero para nada es un trabajo que a mí me toque hacer sola. Hay muchas personas hoy día, la propia doctora Janet Daván, que participó en pandemia H1N1, está todos los días colaborando con los documentos técnicos y las recomendaciones que estamos haciendo como colegio, así también distintos epidemiólogos, Manuel Nájera, el doctor Mauricio Canals, muchas personas que hoy día se ponen a disposición, además del equipo del colegio que siempre ha estado trabajando en conjunto. Tenemos un desafío hoy día de empezar a levantar parte del equipo de salud que empieza a estar con diagnóstico positivo de COVID, justamente porque sabemos que en otros países más del 30% ha sido personal de salud de los nuevos casos, y obviamente eso también tiene una repercusión sanitaria. Te hago estas tres últimas preguntas para finalizar la conversación. Estamos con Isquia Siches, la presidenta del Colegio Médico. ¿Cuál sería para ti el peor escenario dentro de la realidad un poco impredecible, ¿no? Pero de lo que hasta ahora uno puede proyectar del coronavirus en nuestro país? ¿Cuál sería el peor escenario en cantidad de pacientes o de personas contagiadas? Bueno, las proyecciones, por lo menos hasta abril, hablan de más de 40.000 casos si es que seguimos con un R0 parecido a lo que mantenemos hasta la fecha. El ministro ha hablado más de 100.000 pacientes. Yo no conozco los modelos del gobierno. Obviamente con 100.000 pacientes al mismo tiempo tendríamos que requerir más de 5.000 camas UCI. También entendiendo que los pacientes UCI tienen que estar conectados a ventilación mecánica o en estas unidades un promedio entre 14 y 21 días, lo cual obviamente nos va a producir un problema importante. Es por eso que nosotros hemos sido tan reiterativos en tomar acciones ahora, en momentos de aplanar la curva, esforzarnos mucho en eso, porque, y lo ha demostrado los otros países del mundo, no hay sistema sanitario que pueda absorber una curva exponencial, y nosotros reiteramos nuestro llamado a poder hacer todos los esfuerzos para disminuir la circulación viral. Creo que la ciudadanía ha estado muy consciente de lo que enfrentamos. Ya, claro, porque uno se encuentra con este escenario en el que se siguen produciendo otros episodios médicos tradicionales, por decirlo de alguna manera, como por ejemplo... Justamente, se siguen infartando los pacientes. Eso, claro. Siguen... Y por lo tanto podríamos encontrarnos con que en algún momento vamos a tener que discernir, discriminar a quién se atiende respecto del otro, y eso evidentemente que tiene una complejidad. La segunda pregunta es, en esta lógica de ojalá poder contener a la ciudadanía o a los habitantes dentro de un mismo lugar, que no se estén desplazando, ¿detectan ustedes algún punto del país en especial que sea particularmente preocupante, donde cueste más el poder contener y que por lo tanto se vaya a trasladar el coronavirus? Obviamente esto, en general, las epidemias tienen un desarrollo mucho más agresivo en las grandes urbes, particularmente en la región metropolitana, pero sobre todo donde se concentran casos que no estamos dando seguimiento. Es por eso que hoy día tanto la región metropolitana como Chillán creo que son dos lugares que requieren nuestra mayor observación y también tomar medidas muy activas, porque después que hay mayor diseminación de virus, esta es una cosa que es como un efecto en cadena, es cada vez más difícil contener. Y si la estrategia del gobierno es contener, justamente para no tener que caer en lockdowns sucesivos en el tiempo, es necesario mejorar lo que estamos haciendo, informar muy bien a la ciudadanía, tener más capacidad diagnóstica, y ahí tenemos algunas limitantes. Y por último, te llevo de vuelta a uno de los temas que conversamos al principio, solamente para abrocharlo bien. El presidente Donald Trump en Estados Unidos calcula que un 40% de sus habitantes podría llegar a contagiarse del coronavirus. Angela Merkel, ayer por televisión, en un hecho que es bien inédito, porque ella casi nunca habla en cadenas de televisión, proyectaba que hasta un 70% de los alemanes podría contagiarse, pero en Chile estamos hablando solamente del 10%. ¿Por qué estamos haciendo esa proyección o qué nos diferencia de estas dos potencias?
No tengo la menor idea. Justamente es por eso que he pedido conocer quiénes asesoran al gobierno, en base a qué están tomando los lineamientos. Se cree que tenemos un modelo más robusto que Italia. Yo creo que tenemos que ser humildes, reconocer nuestras debilidades. Esto va a ser algo que nos va a golpear y que requiere también tranquilidad, serenidad, pero transparentar esas debilidades para poder enfrentarlas. Distintos países del mundo, ellos creen todavía que podemos contener, nosotros no tenemos esa certeza, ellos tienen más información que nosotros como gobierno, ojalá podamos tener acceso a ellas para, efectivamente, yo sería la primera. Tuvimos ahí un problema en la comunicación con Isque Sichel, la presidenta del Colegio Médico, pero bueno, tenemos ahí casi la totalidad de la respuesta a la última pregunta, a quien le agradecemos ya a Isque Sichel que haya estado conversando con nosotros. Se nos cortó ahí la comunicación. Aprovechamos de irnos rápidamente a la pausa comercial, 8:33 minutos.